Excelentísimos hermanos y amigos, la paz del Señor para cada uno de ustedes. Les saluda un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez de la Iglesia Evangélica Pentecostal Presencia de Dios. Y como es de costumbre, por supuesto, estamos en nuestro espacio, la hora final, para compartir un excelente micromensaje de profecías bíblicas, de escatología y de los tiempos finales. Hay una pregunta sermonaria que en algunas ocasiones me han consultado, y es: ¿qué sucederá con el evangelismo en los últimos días de la historia? ¿Será que la comisión que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, le encomendó a la iglesia en Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante, y por supuesto también en Marcos capítulo 16, verso 15, que literalmente dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere, hermano, será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado? ¿Será que estas reglas, estas cláusulas que están para la iglesia, la misión, el cumplimiento, el deber que debemos de evangelizar, de predicar, de anunciar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, a Jesucristo como la fuente inagotable de agua que salta para vida eterna, a Jesucristo como el pastor de las ovejas, a este Cristo glorioso que murió, que resucitó, que ascendió al cielo y que prometió un día volver? ¿Será que anunciar a Cristo y por supuesto el santo evangelio del Señor continuará en los últimos días de la historia humana? Bueno, para esto tenemos una excelente respuesta acá, como es de costumbre, hermanos y amigos, en nuestro espacio La Hora Final, en este tema que hemos querido titular: 3 agentes evangelísticos en el periodo de la Gran Tribulación. Si usted quiere escuchar esta excelente respuesta, por supuesto no se despegue de este micromensaje, porque yo sé que usted será bendecido cada vez que escuchamos la Biblia y que la abrimos para compartir parte de ella. Nuestra alma es enriquecida. Con ustedes un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. La Hora Final, ya estamos de regreso. Es muy interesante que nosotros podamos comprender en estos días actuales que el evangelismo, hermanos y amigos, no es una situación que usted deba solamente meditar para ver si es que la quiere o no la quiere cumplir. El evangelismo ha sido la forma, el método que Dios ha estipulado por medio de las Escrituras para que la gente comprenda, escuche y sepa que en este mundo hay una puerta esperanzadora para aquellos que están en terribles tinieblas y oscuridad. El Señor Jesucristo ha estipulado una ordenanza para todos aquellos que nos hemos constituido hijos de Dios. Para muchos esto ya no es la gran comisión, sino que ha sido la gran omisión. Muchos se han, hermanos, desresponsabilizado de predicar el evangelio. Hay un montón de creyentes, un saco de cristianos, un alto porcentaje que se ha olvidado, hermanos, de predicar el evangelio a toda criatura. Hoy nos estamos evangelizando entre nosotros mismos y pareciera que el ministerio evangelístico, hermanos y amigos, se está apagando en la aurora de los últimos días. Pero sé que hay un grupo, hermanos, de rodillas que no se han doblado ante Baal y que no han dejado de cumplir esta responsabilidad. El evangelismo para la iglesia, como lo llama un gran predicador de antaño, es el pulmón, hermanos, de la iglesia cristiana. No hay otra forma y otro método más excelente que le haga saber a la gente que Jesús vino a morir para que los pecados de los hermanos, de los pecadores, valga la redundancia, del mundo, puedan por supuesto recibir remisión de ellas. El hombre no puede entender las verdades de Dios si no se le predica. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 hace mención de esto: hermanos, ¿cómo creeremos si no hay quien nos predique? Es más, muchas de estas intenciones ya no son un tema para la iglesia evangélica, pero espero en Dios que usted en su corazón nunca permita que la llama y la pasión por las almas deje de arder. Bajo esta interesante intención de pensamiento es que queremos llegar a ustedes con este tema. Lo hemos mencionado: 3 agentes evangelísticos en la gran tribulación. ¿Será que, hermanos, la intención de predicar el evangelio se apagará, terminará y concluirá cuando la iglesia sea arrebatada del escenario de la tierra? Recuerde que la hora final y un servidor que emite este mensaje cree abierta y públicamente que la iglesia será arrebatada en un abrir y en un cerrar de ojos, que las promesas para la iglesia, hermanos, no son pasar por el periodo de la tribulación y la gran tribulación y sostenerse, hermanos, en el margen prácticamente, aleluya, de la sensación, hermanos, del martirio. La iglesia no participará de estos 7 años, hermanos, que están deparados para el futuro y que en muchas intenciones y en otras ocasiones hemos, por supuesto, aclarado de que son un trato especial para la nación de Israel, en donde Dios
emitirá sus juicios para poder también probar a los moradores de la tierra. Bajo esta mirada es que comenzaremos, hermanos, citando el texto de Mateo capítulo 24. Fíjese usted que Jesús, cuando responde la triple pregunta que le hacen los discípulos, comienza el desarrollo, hermanos, más noble en los evangelios. Se le llama el mini apocalipsis. Y por supuesto en estas palabras es que veremos qué es lo que Jesús hace mención con relación al evangelismo. Mateo capítulo 24, hermanos y amigos, en el verso 14, en las señales del fin de los tiempos, menciona las siguientes palabras. Estas palabras no son de Juan, estas palabras no son de Pedro, estas palabras no son de Santiago, estas palabras no son, hermanos, del apóstol Judas, estas palabras no son de ningún apóstol ni ningún discípulo. Estas palabras extraordinarias que debemos considerar en el plano escatológico son mencionadas especialmente en un punto de la historia humana y son literalmente expuestas de boca ante la presencia de sus discípulos, de nada más y nada menos del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el verso 14 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas, fíjese usted, a todas las naciones. Es impresionante que el Señor haya hecho mención de que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Es por supuesto obvio que en esta época y en la dispensación de la gracia, el cumplimiento del evangelismo está sobre los hombros de la iglesia, sobre usted y sobre mí. Hay una tremenda responsabilidad y seremos, hermanos, juzgados por cómo o no cumplamos esta comisión. Pero en los días de la tribulación, cuando la iglesia no esté, cuando ya no estén los evangelistas, los pastores, los ministros, cuando ya no estén los predicadores, hermanos, que han sido lavados por la sangre del Cordero, ¿cómo será el desarrollo? ¿Quién evangelizará? ¿Habrá salvación? ¿Habrá predicación del evangelio? ¿Habrá mención de este Cristo, de este Cordero, hermanos, que está en el trono a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Será, hermanos, que habrá evangelismo mundial? ¿Será que habrán agentes que Dios levantará para hablar las grandes verdades de la fe, especialmente la verdad centrada en la persona de Jesucristo? Por supuesto que sí, y es aquí donde queremos comenzar con el primer agente evangelístico, hermanos, de la tribulación y la gran tribulación. Yo quiero que usted me acompañe, obviamente, al libro de Apocalipsis. Es el último libro de las Escrituras y es el libro más extraordinario que nos revela lo que está preparado para el futuro y lo que Dios ha estipulado en las Escrituras para que nosotros, hermanos y amigos, comprendamos qué es lo que sucederá en el escenario de la tierra. Alguien dijo que no hay que leer Apocalipsis. Dicen que es un libro del terror, es un libro de miedo, es un libro muy dificultoso de comprender y muchos predicadores, hermanos, han obviado las grandes verdades que se presentan en este libro, porque para muchos el anticristo no será una persona que deba conocer la iglesia, para muchos el falso profeta no afectará a la iglesia, para otros no es interesante saber y comprender quién será la gran Babilonia o cómo terminará en sus últimos días, ni tampoco los juicios venideros, tanto de sellos, de trompetas y de copas, porque la iglesia supuestamente no estará presente. Aunque creemos que la iglesia no estará en este periodo, nosotros no podemos menospreciar que la Biblia tiene casi un 32 o 35% en su totalidad, que es, hermanos, profecía bíblica. Vaya usted al capítulo 7 de Apocalipsis y dése cuenta, hermanos, que entre el sexto y el séptimo sello hay un suceso extraordinario. La Biblia lo lee de la siguiente manera: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre ella, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá son 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar también 12,000, de la tribu de Zabulón, hermanos, son 12,000, de José 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. Es importante comprender que el texto
hermanos y amigos, se está identificando a un grupo de personas. Hay una opinión muy común con respecto a los 144.000 y que ha sido abrazada por una gran parte de la iglesia evangélica, y es que han interpretado que estos contextos bíblicos, hermanos y amigos, representan a la iglesia. Pero déjeme hacer una objeción sobre este asunto. No podemos creer que los 144.000 representen a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay al menos 3 antecedentes importantes que usted debe considerar del por qué hermanos, la visión de los 144.000 sellados no son la iglesia, sino que son literalmente judíos y que también son literalmente sanguíneos de, hermanos, la nación de Israel. Alguien escribe sobre este asunto para poder comprender mejor lo que les quiero mencionar sobre el aspecto del por qué los 144.000 no pueden ser, hermanos, la iglesia del Señor. Un sabio escritor erudito de profecías bíblicas en Apocalipsis 7 apunta las siguientes preguntas. Mientras leo la Biblia, cuando Dios dice hijos de Israel, no entiendo que Él se refiera a nadie más que a personas de sangre judía, sean cristianos o no. Y cuando habla de 12 tribus de los hijos de Jacob y da los nombres de las tribus, es imposible para mí creer que se refiera a los gentiles en cualquier sentido o grado, sean creyentes o no. No conozco ningún caso en el que los descendientes de las 12 tribus de Israel incluyan por supuesto a gentiles. Esa es la primera razón del por qué creemos que estos 144.000, hermanos y amigos, no son la iglesia de Jesucristo, sino que son, por supuesto, desde el capítulo 1 al 8, representantes literales de la nación hebrea. La segunda razón, o en segundo lugar, si uno se aferra al tiempo previo a la tribulación para el rapto, la iglesia ya está en el cielo, como lo describen los 24 ancianos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Por lo tanto, no tiene sentido que el grupo en Apocalipsis 7 que está en la tierra sea la iglesia, porque la iglesia, hermanos y amigos, ya, aleluya, ha sido arrebatada. ¡Qué extraordinario! Porque lo hemos dicho en otros temas anteriores, que usted puede visitar, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Andrés Gutiérrez, La Hora Final, o La Hora Final Andrés Gutiérrez, donde usted podrá comprender mejor por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. En estos contextos del capítulo 7, la iglesia de Cristo no está en el escenario terrestre, sino que está en el cielo, disfrutando de acontecimientos extraordinarios que en alguna u otra ocasión, hermanos, tocaremos en La Hora Final. Pero hay un tercer punto que es importante que reconozcamos del por qué los 144.000 no son la iglesia. Escuche bien, es interesante que los judíos y los gentiles se distingan claramente entre sí. En el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando usted lea el capítulo completo, se va a dar cuenta, hermanos, que desde el capítulo 7, verso 1 al 8, la Biblia habla de 144.000 judíos que se enumeran en los textos mencionados. Pero posteriormente, desde el verso 9 al 17 del mismo capítulo 7, representa una multitud innumerable de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. La fusión de estos dos grupos no hace justicia a las distinciones que hace Apocalipsis 7. O sea, ya acá hay una comparativa. Cuando usted quiera analizar el capítulo 7 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay, hermanos, dos caras de la moneda. Desde el verso 1 al verso 8 vemos cómo Dios, y por supuesto la revelación a Juan, está mencionando especialmente a un grupo, hermanos, de personas, son judías. Pero del verso, hermanos, 9 al 17 ya la visión es totalmente en la contraparte, es otra mirada, es otro objetivo. Son toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, ya no estamos hablando solamente de judíos, sino que estamos hablando de todo el mundo. Además, Apocalipsis 7 distingue claramente entre judíos y gentiles, pero esta distinción es incompatible con la imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento. Los judíos y los gentiles son vistos como un cuerpo en Cristo, según Gálatas 3:27 y 28 y Efesios 3:6. Dado que Gálatas 3 y Efesios 3 unen a judíos y gentiles como uno, y dado que Apocalipsis 7 no refleja esa unidad, el rapto debe establecer una división entre judíos y gentiles. Apocalipsis 7, por supuesto, nos ayuda a reflejar esta preciosa y maravillosa distinción en los contextos antes mencionados. Pero, hermanos, estudiando sobre los 144.000, hallo en ellos al menos 6 cualidades. Solo quiero mencionar una de ellas, que es, por supuesto, lo que tiene que ver con relación al tema: 3 agentes evangelísticos. Ya hemos dicho que este tema tiene relación para explicar
cómo es que se predicará el evangelio en los últimos días de la historia. Y justamente una de las cualidades que tienen estos 144.000 sellados es que serán predicadores. Fíjese usted, hermanos, que la cualidad de los 144.000, o una de ellas, es que serán predicadores. Estos siervos judíos proclaman intrépidamente el evangelio de Cristo durante el periodo de la tribulación. Parece haber una relación de causa y efecto en Apocalipsis 7 entre los 144.000 creyentes judíos en los versos 1 al 8 y la innumerable multitud de creyentes gentiles en el verso 9 al 17. El ministerio de los 144.000 trae la salvación de millones de personas. Aquí abro un interesante paréntesis. He escuchado a muchos predicadores que dicen que en el periodo de la tribulación y la gran tribulación no habrá salvación, pero fíjese usted que en los contextos bíblicos que continúan a los 144.000 y la decisión o la separación de los judíos, hermanos, desde el verso 8 al 19, nos hace ver que hay una multitud de personas de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación que hacen ver que en el periodo de la tribulación, Dios mío, habrá salvación por medio de la predicación sobrenatural que harán estos maravillosos personajes llamados los 144.000. El ministerio de los 144.000 trae salvación a millones de personas. Serán los mejores evangelistas que el mundo haya visto. Estos siervos sellados de Dios cumplirán lo que dice Mateo 24:14. Este evangelio del reino será, aleluya, predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, Dios mío, entonces vendrá el fin. Apocalipsis 7 ofrece un panorama de la obra salvadora de Dios durante la tribulación. Estos 144.000 sellados revelan la pasión de Dios por la salvación de las personas, incluso en medio de un juicio inefable en la tribulación hasta el fin. El Salvador continuará bondadosamente enviando salvación a los hombres, porque Lucas 19:10 lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Dios mío, lo que se había perdido. Siento la presencia del Espíritu Santo mientras hablo este tema. Ahora, hermanos y amigos, fíjese usted lo que enseña este excelente comentarista bíblico. Dios seleccionará 12.000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel para que sean sus siervos especiales durante la tribulación. No se nos dice cuál es el sello que Él pone en su frente, pero sea el que fuere, los dota tanto de poder como de protección de lo alto. El hecho de que estos sean grupos judíos indica que habrá muchos judíos que aceptarán a Cristo como su Mesías al comienzo de la tribulación. El éxito evangelístico que tendrán estos 144.000 siervos de Dios es inimaginable. Con frecuencia se les compara con el celo del apóstol Pablo y aquellos ungidos con el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos y amigos, en el día, escuche bien, en el día de Pentecostés. Esto sin duda es sublime. Hablar de esto es impresionante. ¿Cómo puede haber evangélicos que quieran menospreciar gran parte, hermanos y amigos, del Apocalipsis? Es notable, es extraordinario, es apasionante. ¿Quién no vibra con estos temas? Hablar, hermanos, y descubrir lo glorioso que es el Evangelio del Señor y cómo Dios toma cada detalle en el curso y en el transcurso de la historia humana hasta los últimos días de la historia, hermanos. Por eso usted no menosprecie las profecías bíblicas, porque para usted hay una bendición en cada una de ellas. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo del fin está cerca. Pero ahora hay otro agente. El agente número 2, hermanos y amigos, son los dos testigos. Vaya usted al capítulo, hermanos y amigos, 11 de Apocalipsis. Vea usted lo que la Biblia nos quiere decir con respecto, hermanos, a los dos olivos, a los dos candeleros. Apocalipsis capítulo 11, desde el verso 3 en adelante, y dice: y daré a mis dos testigos, escuche bien, a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicios. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Los dos testigos durante la gran tribulación, así como Satanás
usará a dos hombres, el anticristo y el falso profeta, también mencionados en Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, la bestia que nace del mar y la que nace de la tierra son, por supuesto, los dos personajes protagonistas de los últimos días que someterán al mundo y buscarán gobernar el nuevo orden mundial. Pero Dios también se bastará, hermanos y amigos, de dos hombres. Estos dos hombres son los dos testigos, que son, hermanos, la luz en medio de la oscuridad. Serán ese luminar, hermanos, en los días más oscuros de la historia humana. Serán estos dos testigos, hermanos y amigos, usados poderosamente por el Espíritu Santo para no solamente obrar en prodigios y milagros, sino para acompañar la efectiva misión evangelística de los 144.000 sellados que ya son mencionados anteriormente. Ahora, primero, estos 144.000 y los dos testigos ya ahora comenzamos a mencionar, ¿son o no son literales? Hay algunos que piensan que los hermanos dos testigos, los dos olivos o los dos candeleros no son personas, sino que de alguna manera son simbolismos del evangelio. Y también, hermanos y amigos, gloria al Señor, son representación de alguna u otra manera del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero fíjese usted que la Biblia literalmente concuerda con la gramática, con el texto y con la literalidad de ellos, que estas dos personas, hermanos, no son hermanos simbolismos, sino que serán seres humanos reales que aparecerán en el escenario de la tierra para cumplir una misión. La primera pregunta con respecto a los dos testigos, si son o no individuos literales que aparecerán. Se ha interpretado que los dos testigos simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley o los profetas, o como representantes de todos ellos. Sin embargo, la Escritura identifica claramente a los dos testigos como personas individuales. ¿Por qué? Porque hay gráficas y, por supuesto, el texto nos va mencionando cualidades que, obviamente, bajo el sentido común deben ser sobre personas, como por ejemplo, se le describe con vestidos de silicio, al igual que Juan el Bautista. La tela de saco significa duelo y arrepentimiento, pero no solamente eso, sino que estas dos personas realizan milagros. Estas dos personas profetizan para Dios durante 1260 días, o sea, los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Además de ello, estas dos personas mueren y sus cuerpos yacen en la calle durante 3 días y medio. Y no solo eso, sino que estas dos personas luego son resucitadas y además ascienden al cielo. Apocalipsis 11:4 ofrece más evidencia de que los dos testigos son personas reales. Allí se les llama a estos testigos son los dos olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero como dice un sabio escritor de profecías bíblicas, si miramos la profecía de Zacarías, hermanos, en el capítulo 4 del verso 1 al 14, nuevamente dos testigos, Josué y Zorobabel. Dios usa el candelabro y los olivos como una imagen de ellos. El candelabro ardió intensamente y el olivo produjo el aceite. Escuche bien, por favor, que fue quemado por los candelabros. Es una imagen del hecho de que estos dos testigos, por favor preste atención, van a brillar en la oscuridad de la tribulación y que serán alimentados por el aceite santo del Espíritu de Dios. Qué tremendo es como el Espíritu Santo vendrá sobre estos dos testigos para cumplir una misión. Pero el padre de la profecía contemporánea de los años 60 dice las siguientes palabras sobre Apocalipsis 11:4. Esto parece ser una referencia a Zacarías 4, donde se menciona un candelabro y dos olivos. El aceite de oliva de los olivos en la imagen de Zacarías proporciona combustible para los dos candelabros. Los dos testigos de este periodo de la historia de Israel, a saber, el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, fueron los líderes de Israel en el tiempo de Zacarías, así como los dos testigos fueron levantados para ser candeleros o testigos de Dios y recibieron el poder del aceite de olivo que representa el poder del Santo Espíritu. Así, los dos testigos de Apocalipsis 11 también ejecutarán su oficio profético. Su ministerio no se basa en la capacidad humana, sino nada más y nada menos que en el poder de Dios. Escuche bien, porque el doctor Tinlayer ofrece otras interesantes menciones. Dice: dará poder a mis dos testigos. Los dos poderosos testigos de Dios profetizarán durante 1260 días. Estos dos testigos con poderes sobrenaturales advertirán desde el templo a Israel y al mundo que el juicio venidero está próximo. Estos dos testigos no solo intentarán llamar a Israel al arrepentimiento, proclamando el evangelio, sino que también instarán
a Israel a aceptar al Mesías. Ya tenemos a los 144.000 haciendo una extraordinaria misión evangelística. Veámoslo como 144.000 apóstoles Pablo predicando el evangelio en el mundo, haciendo anuncios de que solo hay salvación en el Mesías de Israel, que solo hay salvación en el Cordero de Dios, que solo hay salvación en la luz admirable, que solo hay salvación en el principio y el fin, que solo hay salvación en el alfa y en la omega, que solo hay salvación en el que fue traspasado, que solo hay salvación en aquel que mojó el madero en el monte Calavera para que recibamos perdón de pecados. Los 144.000 estarán activos predicando el evangelio, y además de eso sume a estos 2 testigos que estarán llenos del Espíritu Santo, hermanos, acompañando la misión evangelística de este grupo innumerable de hombres. Aquí habrá una cosecha de alma impresionante, habrá un precio muy alto que pagar. Será, hermanos y amigos, el negarse a la marca de la bestia, será negarse a la sumisión del nuevo orden mundial, será negarse a la sumisión, hermanos, del comprar y el vender, será la sumisión ante el gobierno mundial del anticristo. Pero estos agentes tendrán tanto poder del Espíritu Santo que por supuesto captarán un innumerable número de conversos en los días más oscuros de la historia humana, porque Dios, hermanos y amigos, no quiere la muerte del hombre, Dios quiere la salvación para él. Pero además de eso, siempre ha habido una interrogante sobre este aspecto. ¿Quiénes serán los 2 testigos? Hay 3 personajes que se mencionan para hacer una conjetura o también, hermanos, una suposición o tal vez una especulación. Al menos se nombra a Enoc, también se nombra a Elías y por supuesto también se nombra a Moisés. Este pobre y humilde servidor, hermanos y amigos, cree pública y abiertamente que los 2 testigos serán Elías y Moisés. Quiero leer sobre Moisés algunos aspectos. 3 puntos principales favorecen a Moisés como uno de los 2 testigos. Primero, como Moisés, los testigos convertirán los ríos en sangre y traerán otras plagas sobre la tierra. Lea usted Apocalipsis capítulo 11, verso número 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Qué curioso que las señales se parezcan a las de Elías, y qué curioso que las señales se parezcan a las de Moisés. Y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Además de eso, en segundo lugar, Moisés y Elías aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración, que presagió la gloria de Cristo en su segunda venida. Usted lo puede leer en Mateo 17 del 1 al 11. Y además de eso, en tercer lugar, Moisés fue un profeta. Un argumento común en contra de Moisés es que uno de los 2 testigos es que estos hermanos no vivieron o experimentaron la muerte. Si bien esto obviamente no es común en la historia, todas las personas en la Biblia que fueron resucitadas como Lázaro murieron por segunda vez, por lo que no tiene precedente en las Escrituras. Y además de eso, quiero mencionar algunas observaciones del por qué también creo que Elías es uno de los 2 testigos. Se dan 5 razones principales para identificar a Elías como uno de los 2 testigos. Primero, como Enoc, Elías nunca probó la muerte física. Segundo, como Moisés estuvo presente en la transfiguración. Tercero, las Escrituras predicen que Elías vendrá antes del día grande y terrible del Señor, según Malaquías. Escuche bien, por favor, esto es extraordinario. La Biblia tiene respuesta para todo. Fíjese usted que la Biblia está diciendo que aparecerá, ¿quién? El profeta Elías. ¿Dónde y cuándo? Escuche bien, antes del día grande y terrible del Señor, según Malaquías capítulo 4, verso 5. La Biblia lo dice literalmente de la siguiente manera. Leo la santa palabra del Señor. No se despegue, que esto está muy bueno, esto está que arde. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Qué interesante. Cuarto, Dios lo usó para evitar que la lluvia cayera durante 3 años y medio, al igual que los 2 testigos. Y además de eso, quinto, como los 2 testigos, Elías también era, por supuesto, un profeta. Ahora, para concluir la identidad, si bien no es posible tener certeza sobre la identidad específica de los 2 testigos, hermanos, creo que son Moisés y Elías por 2 razones principales. Primero, ambos se mencionan en conjunto en el capítulo final del Antiguo Testamento, tanto Malaquías 4 del 4 al 5, y en segundo lugar aparecen juntos con Jesús en el monte de la transfiguración. Debido a que los 2 testigos aparecen en estrecha relación con la venida de Cristo, creo que es muy probable que los 2 testigos sean Elías y Moisés. Estos 2 gigantes del pasado y el gran legislador y el gran profeta volverán a visitar la tierra en uno de los grandes vices de todos los tiempos. Hermanos, ellos irrumpirán en la escena oscura del mundo vestidos de silicio,
con ropas de luto y predicando arrepentimiento. El gran mensaje de ellos será: hermanos y amigos, el tiempo del fin está muy cerca. Pero también nos queda un agente más. El tercer agente es el agente mensajero o el ángel con el libro en la mano. Es interesante que usted me pueda acompañar a Apocalipsis capítulo 14. Mi alma te adora, Señor, porque esto está extraordinario. Hermanos, la Biblia nos está enseñando cuál será el tercer agente apocalíptico de los últimos tiempos que pregonará el santo mensaje del Evangelio. Véalo usted, que la Biblia dice que la misión, hermano, que más quisieron los ángeles fue pregonar el Evangelio, pero no le fue dado. Pero fíjese usted que Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El tercer agente evangelístico en el periodo de tribulación y gran tribulación no es nada más y nada menos que un ángel. El Evangelio eterno, que será el tema del primer ángel mensajero en la gran tribulación, se usó solo aquí y se refiere a la eternidad del mensaje pasado, presente y futuro. Su mensaje y alcance abarcarán a todas las criaturas inteligentes del universo. Su mensaje es triple: primero, temed a Dios; segundo, dar gloria porque la hora de su juicio ha llegado; y tercero, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje tendrá un significado particular en este tiempo, pues serán proclamados inmediatamente después de que surja la bestia del mar y la que nace de la tierra, quienes engañarán a los hombres valiéndose de los poderes sobrenaturales que se le han otorgado. Dios permitirá los engaños de Satanás, sin embargo, ante ellos seguirá siendo fiel para advertir a los hombres y utilizar todos los medios legítimos para apartarlos de tales falsedades que, hermano, sellarán su condenación eterna. El tema de este mensajero eterno, por supuesto, es solo el Creador. Debe ser temido y adorado, y que solo Él será el juez final de todos. Este evangelio se ha predicado a todas las criaturas desde la creación de los agentes morales libres, capaces de una ley, a quienes Dios necesariamente debe revelar su voluntad, así como las bendiciones de la obediencia y el castigo por la desobediencia a dicha voluntad. También se predicará a todas las criaturas que existirán en todas estas eras futuras, de cualquier naturaleza que sean. Este mensaje, aunque eterno, tendrá un incentivo adicional en la gran tribulación, pues el ángel anunciará que la hora o el periodo de su juicio ha llegado, o se ha por manifestar, refiriéndose a los juicios de Dios que se derraman durante este tiempo. Estas serán sin duda buenas nuevas para los oprimidos por el anticristo, pero temor y condenación para él y sus seguidores. De ahí su predicación especial en este tiempo. Hermanos, este ángel aparecerá en el escenario de la tierra anunciando el santo evangelio del Señor. Maravilloso, hermanos. 144,000, 2 testigos y el ángel con el libro eterno. Es el primer mensajero angelical de los 4 que aparece durante este tiempo para revelar el compasivo corazón de Dios. Es la única vez en la historia del mundo que Dios usará a ángeles para proclamar el único y verdadero evangelio. En medio de la tribulación, cuando el diablo, Satanás, la serpiente, que el Señor lo reprenda, hermanos y amigos, aparezca, por supuesto, y esté procurando destruir la fe en Cristo, Dios enviará un ángel para proclamar a todos los moradores de la tierra que la fe personal en la muerte y en la resurrección de Jesús está siempre efectiva para salvar a los pecadores. Esto ha sido, hermanos, 3 agentes evangelísticos en el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Recuerde, 144,000 sellados, 2 testigos y el ángel con el evangelio eterno serán aquellos que pregonarán el evangelio cuando la iglesia no esté presente. Si usted pretende quedarse después del arrebatamiento, no se lo aconsejo, porque, hermanos y amigos, ese periodo será terrible y probablemente ninguno que haya conocido el evangelio y se haya desbandado de la fe y hoy día esté comiendo algarrobas y vómitos como el perro que vuelve al vómito, probablemente tenga salvación en los días más catastróficos de la historia. El anticristo estará disponible para marcar a todos aquellos que hoy, hermanos y amigos, no quieren servir a Dios con plena responsabilidad, temor y santidad. Esto ha sido la hora final, 3 agentes evangelísticos en la gran tribulación. Recuerde, nos puede seguir escuchando en nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez. Más de 42 videos disponibles para ustedes de enseñanzas proféticas, escatológicas y un sinnúmero de enseñanzas bíblicas que edificarán su corazón. Que Dios les bendiga y recuerde, ya el Señor está a punto de venir.